Es una, es una palabra griega que nos invita a pensar un poco en lo que significa ajustar. Significa ajustar la visión moral y nuestra visión espiritual a algo superior a lo que tenemos en la actualidad. Una de las cosas que normalmente hacen las personas que trascienden, que llegan muy alto, que llegan muy lejos, básicamente son personas que constantemente se están renovando. La mayoría de nosotros, como seres humanos, en algún momento vamos a ser afectados por algo que se llama la ley de la entropía. Y la entropía es la tendencia al desgaste. Todo se va a desgastar, mis queridos amigos. Nuestra vida, en las mejores máquinas tecnológicas que compremos en algún momento van a desgastarse. Por eso, si usted tiene en algún momento un automóvil, usted tiene que hacerle constante revisión, colocarle nuevos repuestos, su vida misma necesita ir al médico y todo esto nos habla de que hay que renovarnos en algún momento de nuestras vidas para no quedarnos con lo mismo. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo nos desgastamos y ese desgaste puede producir efectos negativos a todo lo que usted realiza como persona. Ese desgaste puede llegar a su vida emocional, a su vida mental, a su vida de proyección hacia el futuro y sobre todo, uno encuentra muchas personas en la actualidad desgastadas emocionalmente con un dialecto muy pesado, con un dialecto pesimista. Entonces esta charla básicamente pretende darle a usted que me está escuchando una herramienta muy sencilla en 4 escenarios: el escenario mental, el escenario emocional, el escenario de los deseos y el escenario de las palabras. Así que vamos a avanzar rápidamente con esta propuesta. Lo primero que vamos a estar hablando es la renovación de los pensamientos. Y yo quisiera por un momento invitarle en esta noche a que usted pueda en algún momento pensar en esta frase que aparece allí. Siguiente, por favor, en la diapositiva. Esa frase dice algo muy, muy interesante y es que los pensamientos nunca son inocentes. No sé si usted alguna vez había escuchado ese concepto. ¿Cómo así que el pensamiento nunca es inocente? Sí. Yo quiero invitarle a que rápidamente hagamos un ejercicio muy sencillo. Todos, ahí donde usted está en estos momentos, yo quisiera que usted se imagine elefantes de color rosado que tienen pepitas azules y colita amarilla. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a imaginarnos elefantes de color rosado con pepitas azules y colita amarilla. Ok, no sé si alguien por ahí ya se los imaginó. Ajá, ok, perfecto. Entonces, ¿para qué le estoy invitando a hacer este ejercicio? Realmente me lo acabo de inventar, ¿ya? No hacía parte ni siquiera de la conferencia. Pero esta es una forma en la que nosotros a través de los pensamientos creamos, construimos. Usted imaginó. Yo creo que nunca se había imaginado elefantes de color rosado con pepitas azules y con amarilla, pero se los imaginó. ¿Por qué? Porque yo lo hablé, le invité a que lo hiciera. Acabamos de dar un ejemplo de lo que es la inocencia del pensamiento. Nosotros nunca pensamos porque sí. Cuando tenemos un pensamiento es porque ese pensamiento vino como producto de algo que escuchamos o de algo que vimos o de algo que tocamos o de algo que olemos. Fíjese usted, por ejemplo, cuando uno se encuentra a alguien por allí en la calle y de repente ese alguien tiene una loción muy particular y esa loción la usó algún amigo suyo o algún pariente o la usó en algún momento algún novio o alguna novia que usted tuvo en el pasado y solo el olor de esa loción le trajo recuerdos increíbles, recuerdos muy especiales. Está en juego la inocencia del pensamiento y es que cada recuerdo, cada pensamiento que está en nuestra mente
es el producto de algo con el que nosotros nos estamos conectando. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque alrededor de nosotros hay muchos pensamientos que se han venido construyendo. Hay cosas que en algún momento dado, hace 15, 20 años atrás, 50 años atrás, eran consideradas como lo mejor, lo máximo, cosas que sirvieron para su tiempo, pero se quedaron en la cultura y se convierten en paradigmas. Ejemplo, en algún lugar tal vez alguien puede decirle a una persona que quiere montar un nuevo negocio en una ciudad y de repente recibe un mal consejo frente a esto y es, ese negocio no da aquí en esta ciudad. No, no, eso ni lo intente. ¿Eso para qué? Entonces realmente lo que esa persona tiene es un paradigma de una situación que en algún momento dado se dio en esa ciudad o en ese municipio y se le quedó plasmado allí en el pensamiento y lo está transmitiendo a la siguiente generación. Por eso uno de los retos que tenemos nosotros básicamente es identificar los paradigmas. Los paradigmas son las formas de pensamiento que nosotros tenemos con las que nos casamos y que podamos quitarlos y darle apertura a escenarios nuevos que nos proyecten para que podamos encontrar, ¿cierto?, respuestas a situaciones complejas. Dicen los expertos que la pregunta más importante y sobrenatural de todos los tiempos es esa que aparece allí en la diapositiva. ¿Por qué? En muchas ocasiones nosotros ni siquiera preguntamos por qué esto, por qué lo otro, sino que lo repetimos. Ah, como fulanito me dijo que lo hiciera así, entonces yo lo voy a hacer así. Ah, es que aquí las cosas se hacen así. En este pueblo las cosas se hacen así. En esta ciudad las cosas se hacen así. En esta universidad las cosas siempre se han hecho así. En esta empresa las cosas siempre se han hecho así. Pero de repente hay alguien que en algunos momentos viene con un pensamiento renovado y hace la pregunta más atrevida de todos los tiempos y es, ¿por qué? ¿Por qué se tienen que hacer las cosas así? ¿Por qué? Y esa pregunta nos permite abrirnos a nuevos escenarios. Entonces, ¿cómo traemos esa renovación a nuestras vidas? Siguiente, por favor. Pues la propuesta básicamente es lo siguiente. Hay que aprender a desaprender lo aprendido para volver a aprender. Y yo quisiera que ustedes estuvieran muy atentos porque esto parece un trabalenguas. ¿Cómo así? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para renovar el pensamiento? Primero, lo primero que hay que hacer es que entienda que los pensamientos no son inocentes. Ellos están ahí a través de una fuente que usted ha venido escuchando. ¿Quiere renovar sus pensamientos? Cambie la fuente, renuévese, un nuevo libro, nuevos amigos, un nuevo tipo de escucha bastante asertiva. Y una de las estrategias para esto, básicamente, es aprender a desaprender lo aprendido. Y es identificar muchas de las cosas que en algún momento aprendimos. Fíjese que para el ser humano es más fácil aprender que desaprender, porque el desaprender implica y encontrar algunas de las cosas que ya se plasmaron en nuestra mente, quitarlas y poner algo nuevo. Fíjense que hay muchas cosas que para algunas personas son formas de vida. Por ejemplo, a los adultos les cuesta trabajo aprender, ¿cierto? Hay adultos que dicen, ay, no, 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 a mí eso déjeme a la antigua, pero es que hay una nueva forma de hacerla. Ay, no, 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 yo con lo nuevo no, eso con la tecnología, eso no, no, a mí déjeme a la antigua. Quiere decir que tiene dificultades para desaprender. Entonces es muy importante que si queremos renovar pensamientos, la clave es aprender a desaprender lo aprendido y básicamente esto tiene que ver con dos cosas y es la palabra aprender, que hace referencia al conocimiento, ¿cierto? Tradicional, normal, que aprendemos en una academia, en una charla o en un taller, pero tiene también que ver con el aprender, con H intermedia, que básicamente es el aprendizaje más impactante porque es el aprendizaje con experiencia. Todo lo que tú aprendes en un instituto, en un lugar, en una empresa, en la universidad, si tú no lo llevas al nivel experiencial, que básicamente es lo que aprendí, pues entonces voy a ponerlo como experiencia, nunca
será un aprender correcto. Simplemente fue algo que recordaste en tu memoria, pero la forma como se aprende de manera correcta es cuando tú llevas ese conocimiento a la experiencia. Siguiente, por favor. Una de las cosas entonces importantes también acá en el asunto del renovar pensamiento, no solamente es entender que el pensamiento, ¿cierto? No es inocente, o sea, como no es inocente, voy a escuchar algo nuevo, que voy a aprender a desaprender lo aprendido, sino que hay que aprender a hacer. Ojo con esto, porque ahí es donde está la ventaja de algunos equipos, de las empresas. ¿Qué es lo que algunas empresas tienen como particularidad que los potencia? ¿Qué es lo que potencia a algunas personas? Que aprendieron a hacer algo de la manera correcta. Y el objetivo cuando aprendemos a hacer es cometer la menor cantidad de errores. Y sabe algo, hoy las empresas compiten a nivel mundial por tener la atención de las personas, ¿cierto? Y fíjese que hoy en día lo competimos es ofreciendo calidad. Y para ofrecer calidad, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es entregar lo mejor de lo que nosotros hacemos. Si usted hace un producto, si usted vende empanadas, si usted si lo suyo es ganar, el objetivo es hacerlo con una calidad tan increíble que cometa los menos errores posibles, porque hay otra persona allí que sabe hacer lo mismo que usted hace. Y si esa persona, a lo que usted que pone más calidad que lo que usted aprendió que hace, siempre calidad, por eso que aprende a hacer. Y ese aprender a hacer es el de la experiencia. Eso hay que darlo también al pensamiento. Y finalmente, hay una en la renovación de los pensamientos y es el aprender a convivir. En la siguiente diapositiva. Fíjense que una de las cosas más complejas para los seres humanos es conectarse con la inteligencia. Estoy en la siguiente diapositiva. Yo conectarse con la inteligencia, con las habilidades de otros no es fácil. Eso se llama inteligencia colectiva. Y las personas en ocasiones son muy buenas, ¿cierto? En algún talento, en alguna habilidad, pero les cuesta relacionarse en equipos de trabajo. Y eso tiene que ver con la falta de renovación del pensamiento. Hace años atrás, 10, 20 años atrás, básicamente el paradigma era que lo que usted sabía, resérvese. Que lo que usted sabía, guárdelo. No lo cuente a otros. Téngalo allí, ¿cierto? Pero resulta que ya el mundo cambió. Y en el mundo en el que vivimos es el mundo en el que comparte. El mundo en el que vivimos es que el conocimiento ya no lo tienen algunos. Allí el conocimiento está abierto, está en redes sociales, está en la internet. Así que ese conocimiento que yo tengo, necesito saber conectarlo con mi entorno. Puede ser que tú seas muy bueno haciendo algo, pero si no sabes relacionarte con las personas en algún momento dado, sencillamente te van a cerrar las puertas. Por eso es muy importante que podamos entender algo que dice aquí nuestra charla, y es que a las personas no hay que ponerlas en su lugar, sino que hay que ponerse en el lugar de las personas. Hay gente que es muy orgullosa y llega a algún lugar siempre queriendo imponer sus ideas, mandando a otros, pero cuando alguien es capaz de ponerse en lugar de las personas, ¿cierto? Y el conocimiento que tiene es capaz de transmitirlo, esa persona se va a ganar el amor de la gente que está alrededor. Entonces, retomando rápidamente esta primera parte, ¿cómo hacemos para renovar los pensamientos? Primero, entender que los pensamientos no son inocentes. Segundo, aprender lo aprendido para volver a aprender. Tercero, hay que aprender de la experiencia para cometer la menor cantidad posible de errores y sobre todo lo que es la inteligencia colectiva, que es el aprender a convivir. Quisiera que pasáramos a la siguiente diapositiva y pues la siguiente diapositiva básicamente, si ustedes lo miran allí un poquitico, es como dos coplitas que resumen un poco en cada punto. Para cada punto hay una copla muy sencillita, dos coplitas sencillas, y por ejemplo estas dos coplas resumen lo que es nuestra primera propuesta.
Miren lo que dice estas dos copitas, se las voy a cantar aquí con todo el corazón desde Cúcuta. Dice, si cambio mi pensamiento, cambia mi forma de vivir y con otros se me arregla la manera de convivir. Con un nuevo pensamiento, dejo a un lado mi pasado y avanzo hacia el futuro, bien contento y renovado. Y ahí es donde usted aplaude. Sí, qué bien. Entonces, tengo un nuevo pensamiento, entonces tengo una nueva manera de vivir. ¿Quieres cambiar tu manera de vivir? Cambia tu manera de pensar y automáticamente cambiará tu manera de vivir. Ok. La segunda área importante para renovar son las emociones. ¿Por qué es tan importante que renovemos las emociones? Siguiente, por favor. Porque la mayoría de personas en algún momento dado de su vida pudo haber tenido una situación compleja dentro de su familia. Es más, los expertos en asuntos de conflictos emocionales de las personas dicen que la mayoría de personas que está maltratada, que está herida, en estas situaciones de heridas, de rabias, de enojos, tienen que ver con alguien dentro de la familia. Esa persona fue la que le dio. En mi trabajo de experiencia por más de 20 años con jóvenes y adolescentes en Cúcuta y fuera de Cúcuta, una de las cosas que he podido concluir es que lastimosamente las personas que más afectan a los hijos son sus propios padres. Resulta que muchos hijos están heridos, molestos, porque su papá no estuvo presente o su mamita estuvo presente, pero en algún momento con un lenguaje muy agresivo, muy tosco. Entonces, hace poco pude leer una estadística, una investigación, perdón, que hizo entidades importantes en Colombia, que fue Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Profamilia. Hicieron una investigación para intentar encontrar el estado de los adolescentes colombianos. Y resulta que una de las conclusiones de la investigación era la siguiente, ojo con esto, qué importante es esto, decía, el adolescente promedio en Colombia tiene más riesgo a ser afectado dentro de su casa que fuera de ella. Y a mí me pareció esto muy triste, porque es parte de la realidad. Entonces parece ser que al adolescente promedio en Colombia no le hacen daño afuera de su casa, sino que le hacen daño adentro. En otras palabras, al adolescente colombiano no le tenemos que decir, mijo, éntrese porque afuera está corriendo peligro, sino al revés. Más bien, sálgase porque aquí lo vamos a dañar. Y esto es una realidad. Cuando revisamos un poco muchos de nuestros conflictos, enojos, rabias y molestias, las personas que más nos las han provocado en ocasiones es alguien muy cercano, un miembro de nuestra familia. Por eso la segunda propuesta para renovar es las emociones. Siguiente, por favor. Una de las cosas que normalmente el ser humano hace para defenderse de todas estas situaciones, básicamente, es expresar. Entonces encontramos que muchas personas en su cotidianidad viven con tristeza, viven con ira, viven con amargura, viven con enojo. Los especialistas en conducta, o más bien uno de los especialistas más importantes a nivel de Latinoamérica e Iberoamérica en temas de conducta, que es el doctor José Batista, creador de la teoría de la identidad, dice que los sentimientos más comunes en las personas son tres: tristeza, ira y amargura. Y eso lo concluye a raíz de una investigación que él hizo. A estas tres emociones, él les tiene un nombre o un título, les llama la tía, T de tristeza, I de ira y A de amargura. Y es muy triste encontrar que la mayoría de las personas en nuestra sociedad están con la tía, viven con tristeza, viven con ira, viven con amargura. Déjame decirte que cuando una persona está triste, se autoataca, ¿cierto? ¿Qué es autoatacarse? No sirvo, no valgo, no puedo. Cuando una persona está con ira, no se autoataca, sino ataca. La persona con ira ataca a otros, hiere a otros, está molesta siempre, cualquier situación es un disparador para que grite. Y la amargura suprime la voluntad. Una persona amargada es una persona que no quiere hacer nada, es una persona que todo le parece complejo y difícil. Entonces, estos son mecanismos de que las personas en algún momento dado manifiestan
frente a la situación que tienen. Entonces, hay conflictos en mi casa, entonces... Esto afecta y tema Hay una personita en la conexión. Ok, gracias. Otro mecanismo de defensa que las personas tienen frente a las cosas que le hacen es la ira y otros la amargura. Pero ninguno de esos provoca un cambio. ¿Cuál es el cambio o dónde viene la renovación de las emociones? Siguiente, por favor. Y es a través de un elemento fundamental que se llama la resiliencia. La resiliencia técnicamente se define como la capacidad de seguir proyectándonos al futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles o de traumas a veces graves. Pero realmente las personas en sus formas sencillas de entender esta palabra, que en ocasiones es compleja, han encontrado algunas nuevas maneras de redefinir la resiliencia. Así que cuando hablamos de resiliencia encontramos algunas cosas nuevas, como que la resiliencia es la capacidad para adaptarnos, recomponernos, rehacernos, recobrarnos, recuperarnos, restablecernos y salir fortalecidos en medio de un trauma. Pero quizás el refrán colombiano que más nos ayuda a definir la resiliencia es ese: hacer de tripas corazón. ¿Quién es un resiliente? Un resiliente es esa persona que aprende a trabajar con lo que le quedó. ¿Qué estaba esperando que me dieran? Pues yo quería que me dieran corazón, ¿cierto? Porque eso dice el refrán: hacer de tripas corazón. ¿Qué me dieron en lugar de corazón? Pues me entregaron unas tripas. Para algunas personas, cuando están esperando recibir algo hermoso, lindo, y en lugar de recibir algo hermoso, lindo, le dan es lo contrario, se molestan, se enojan, se llenan de rabia, gritan, culpan a otros. Pero hay gente resiliente que dice: al menos me dieron algo. Ok, quería corazón, no me dieron corazón. ¿Qué me dieron? Tripas. ¿Qué voy a hacer? Voy a convertir estas tripas en corazón. Entonces, definitivamente la resiliencia es un mecanismo increíble que nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Cómo desarrollamos la resiliencia? Siguiente, por favor. Muy sencillo. Los expertos dicen que la resiliencia yace en el potencial que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? Hay un potencial adentro tuyo, hay una habilidad, hay una capacidad, hay un don, hay un talento. En muchas ocasiones las personas, cuando pierden algo, su mirada, su sentimiento se queda en lo que perdió. Eso no es resiliencia. En ocasiones eso es resentimiento, ¿cierto? Pero la resiliencia te invita a poner la atención en lo que te quedó, ¿cierto? En lo que tienes, no en lo que perdiste ni en lo que te hace falta. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que en países como el nuestro, la resiliencia debe ser un elemento fundamental, porque las personas resilientes se vuelven protagonistas de su propia vida en medio de una crisis y no viven el rol de víctimas. Las personas que están estancadas en el rol de víctimas son las personas que siempre se viven quejando, como siempre, a mí siempre me la montan, a mí no me dejan, en este país es un problema todo, me quitaron, me robaron, me hicieron, ay no, ya, eso es mucha quejadera. Entonces, por favor, haga el cambio, renueve sus emociones y en lugar de estar teniendo rol de víctima, tome el rol de protagonismo de su propia vida. Y siguiente, aquí aparecen las coplitas, una vez más, para la renovación de las emociones, para ayudarle a entender un poco más todo este segundo punto. Dice así: si logramos liberarnos de las malas emociones, podremos en el futuro tomar buenas decisiones. Decidimos pues soltar la emoción que nos tortura. No queremos la tristeza, ni la ira, ni la amargura. Y ahí donde usted aplaude otra vez. Sí, bien, ok. Entonces, dos elementos importantes para que se produzca lo que estamos proponiendo en la charla, y es que nos renovemos a la cuarta potencia, ¿cierto? Entonces, estamos potenciando nuestros pensamientos cuando los renovamos. Estamos potenciando nuestras emociones cuando las renovamos. Ok, listo, ya renové mis pensamientos, ya renové mis emociones, ¿ahora qué hago? Automáticamente los expertos dicen
que si tú logras renovar pensamientos y emociones, automáticamente se renuevan tus deseos. Siguiente punto, por favor. Los deseos. Cuando hablamos de los deseos, hablamos de todo lo que tiene que ver con el nivel teleológico, nuestro futuro, lo que soñamos, lo que pensamos. Entonces, ya estoy en la siguiente, John. Cuando ponemos en orden pensamientos y emociones, o cuando renovamos pensamientos y emociones, esto nos permite poner en armonía nuestros deseos, metas claras, metas definidas, y no estamos a merced de las emociones. Ya estoy en la siguiente, John. Cuando una persona está emocionalmente afectada, solamente imagínese esto, una persona que odie con todo su corazón a alguien por lo que le hizo en algún momento. De repente le preguntamos a esta persona, ¿cuál es tu deseo más grande? Esa persona podría decir, mi deseo más grande es que la persona que me hizo daño se muera. O sea, desperdició un deseo ahí enfocado en un sentimiento que nunca superó. Déjeme decirle que gran parte de la población colombiana está maltratada, está herida, y como no se ha renovado en estas áreas, sus deseos también están afectados por estas emociones que no son las correctas. Por eso es muy importante que usted también trabaje en la renovación de los deseos. Siguiente, por favor. Y ahí es donde hacemos una propuesta importantísima, y es que venzamos la visión de túnel. Los expertos dicen que la visión de túnel básicamente es cuando alguien solamente está enfocado en algo, en lo que me hicieron, en lo que me sucedió. Aquí no se puede trabajar, esto es muy peligroso, yo no sirvo, yo no valgo. Visión de túnel es una visión enfocada solamente en un solo centro y perdemos la visión periférica. La visión periférica es la visión alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor, pero si no renovamos pensamientos y emociones, vamos a estar enfocados con visión de túnel. Básicamente, esa visión nueva nos va a permitir tener nuevas conexiones en escenarios que nos permitan seguir adelante. Fíjese que hay una estadística, por aquí una interesante, que dice que en países como el nuestro, en Colombia, el 1% va a la universidad, y de ese porcentaje solamente el 0.01% se gradúa. ¿Por qué las personas no terminan graduándose en algunos momentos? Precisamente porque abortan lo que empiezan. ¿Por qué? Por visión de túnel. Porque no se proyectaron a escenarios nuevos y no están enfocados en no se puede, no sirvo, no valgo. Siguiente, por favor. Por eso es muy importante, para renovarnos en los deseos, activar lo proyectivo prospectivo. ¿Y qué es lo proyectivo prospectivo? Aprendernos a proyectarnos a 10, 20, 30, 50 años. La prospectiva es una ciencia que nos invita a esto, a que hagamos proyecciones a largo plazo. La mayoría de los jóvenes en nuestro país, sus proyecciones son a 15 días, a un mes. Usted le pregunta a un joven de este tiempo, ¿y qué vas a hacer en estos días? Y está pensando, no, pues vamos a o tengo un paseo dentro de 15 días. Para algunos esas son sus proyecciones, pero es muy importante que tú puedas activar lo proyectivo. ¿Qué vas a hacer en 5 años? ¿Qué vas a hacer en 10 años? ¿Vas a ser la misma persona? Y sobre todo, que cuando pienses en eso, necesitas ordenar las cosas, concretarlas y aliarte con equipos de alto rendimiento. Por favor, si usted quiere seguir pensando como gallina, pues siga gallinero donde está. Pero si usted quiere tener pensamiento de águila, tiene que juntarse con gente que esté volando alto. Y esa es la recomendación que te hacemos en este momento. Siguiente, por favor. Aquí es donde la propuesta de desear es muy importante que la entiendas desde este pensamiento que voy a enseñarte en este momento. Y es que entiendas que las cosas se crean 2 veces. Eso dicen los expertos en proyección, que las cosas se crean 2 veces. Primero cuando las piensas y luego cuando las haces. Y si no aprendemos a aterrizar lo que pensamos en una idea concreta, va a ser muy complejo que alguien no la entienda. Hay gente que tiene, ¿dónde tiene la idea? Aquí la tengo en la mente. Sí, yo sé lo que quiero, pero ¿sabes explicar lo que quieres a alguien? Porque es muy importante no solamente que lo tengas claro, sino que sepas explicárselo a alguien. Y ahí hay una ruta para que tú puedas entender cómo es que puedes construir o hacer de un pensamiento realidad.
Ahí aparece muy sencillito y es: lo pensé, lo capté, lo accioné, lo seguí, lo conseguí y lo compartí. Todos queremos compartir en algún momento algo, nuestra idea, nuestro conocimiento, nuestro talento, pero así se hace bajo esta ruta. Lo piensas, lo captas. Captar significa que lo comprendes muy bien, lo accionas, lo pones en movimiento, sigues impulsándolo hasta que lo consigues y después entras al nivel de compartir. Siguiente, por favor. Y para pues, resumir esta parte, nuestras coplas de este momento dicen así: pensamientos y emociones ahora están renovados, por eso es que los deseos también fueron afectados. No deseamos la venganza, ni deseamos vanidad, deseamos con esperanza que tengamos libertad. Sí, señor, aplaudimos. Y finalmente nos queda un escenario más y es la renovación del lenguaje. Así como automáticamente tú renuevas pensamientos y emociones y de una vez se renuevan los deseos, cuando renuevas los deseos, renuevas tu lenguaje. Y aquí hablamos de algo importante, siguiente por favor, y es: a esto le hemos llamado los insumos comunicables. Lo que tú tienes, tus ideas son uno de los insumos más importantes que pueden haber. Y necesitas saber comunicar tus ideas, porque si no sabes comunicar tus ideas, si alguien te diera un minuto, tienes un minuto para que le comuniques tu idea aquí a algunas personas y puedas vender tu idea. Algunas personas perderían solamente en la introducción 30 segundos. Pero cuando alguien sabe comunicar lo que quiere, entonces se dice que la persona está empoderando. Y hay una ruta muy sencilla para poder comunicarlo. ¿Cómo se haría el proceso? ¿Qué documentación necesito? Se dice que cuando una persona, una comunidad, una empresa, una ciudad, un municipio, un barrio está empoderado, ojo con esto es muy importante, puede responder a estas preguntas. Sabe lo que tiene, sabe lo que quiere, puede hacerlo, quiere hacerlo, lo está haciendo y lo comparte. Una persona que está empoderada sabe lo que tiene, que es los recursos. Sabe lo que quiere, está enfocada. Puede hacerlo, está convencida de que la herramienta más increíble que tiene es su capacidad, la fe para hacerlo. Quiere hacerlo, está motivada. Quiere hacerlo, va a encontrar las herramientas. Luego dice, lo está haciendo, significa que lo puso en práctica. Y cuando tú pones en práctica algo, entonces lo compartes. Cuando tú entras al nivel de compartir algo, es porque la gente lo quiere. Y cuando la gente quiere algo, quiere decir que tú y lo que estás haciendo entraron a un nivel que se llama el nivel de la influencia. Finalmente, entonces la propuesta para renovar nuestro lenguaje, siguiente por favor, es que seas muy asertivo permanentemente al comunicar. La asertividad básicamente es aprender a decir las cosas de la manera correcta en el menor corto tiempo posible. Fíjense que hoy Instagram, TikTok y estas plataformas a nivel mundial, los anuncios dicen que lo más importante que puede haber en un anuncio son entre 3 a 5 segundos, porque es el tiempo que las personas están teniendo para mirar un anuncio y si en 3 o 5 segundos no le llamó la atención, entonces dejan esa red social. Entonces es muy importante que tú desarrolles una estabilidad entre tus pensamientos y emociones para que cuando tengas la oportunidad de hablar no estés lleno de miedo, de temores, sino que lo hagas con seguridad, porque nuestro lenguaje es aquello que nosotros vamos a proyectar. Nuestro lenguaje construye o destruye. Nuestro lenguaje nos potencia o nos estanca. Y es muy importante, porque cuando tú aprendes a comunicarte de manera correcta, esto te lleva a tener satisfacción interior y no a depender de las circunstancias, sino a mantener una energía firme frente a las situaciones. Las personas que son asertivas permanentemente con su lenguaje no se dejan cambiar por las situaciones, sino ellos las cambian. No permiten que los entornos los estabilicen, perdón, los desestabilicen, sino que ellos transforman los entornos. ¿Y cómo transformamos los entornos? Con nuestro lenguaje. Lenguaje cargado de fe, lenguaje cargado de esperanza, un lenguaje positivo, un lenguaje que me lleve a creer que yo soy lo mejor y que estoy esperando lo mejor en el escenario donde yo me encuentro. Finalmente, las coplitas para este último escenario dicen así: no seguiremos hablando como lo hacen los demás,
Con palabras atraeremos un nuevo ambiente de paz. Declaro que mi futuro será de gran bendición. Seré alguien muy influyente, renovado en mi visión. Y ahí es donde usted aplaude. Entonces, mis queridos amigos de Alianza Educativa Tenón, 4 cosas importantes que creo que puede servirles para que sigan adelante proyectándose. No las olviden nunca y acuérdense que los seres humanos, como cualquier otra cosa en el mundo, nos desgastamos. La ley de la entropía, que es la tendencia del gaste, nos alcanza todo el tiempo y para vencer esta ley de la entropía, entonces tenemos que renovarnos en pensamientos, emociones, deseos y lenguaje. Gracias a ustedes por tu espacio, por tu tiempo. Gracias, John, y a todo tu equipo. Gracias por esta invitación preciosa que me han hecho y poder compartir con ustedes este conocimiento. No se te escucha, John. Estás en silencio. Gracias, Mauricio. Este tema de verdad me ha ayudado mucho. Agradezco los 4 puntos que hemos aprendido el día de hoy. Me gustaría que permitiera que los estudiantes, los participantes, porque esta convención está dirigida a estudiantes participantes de la Alianza Educativa, tengan la oportunidad de hacer sus preguntas, porque hemos hablado acerca de 4 puntos y cómo puedan ellos realizar sus preguntas en estos momentos. Entonces, vamos dando oportunidad para que